Amigos y amigas, bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al Día en esta emisión de martes 25 de abril. Yo soy Ana Cristina Olvera y como siempre saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Ana Cris, es un gusto saludarte, estar contigo y por supuesto con todos ustedes quienes nos acompañan desde los 22 países de Iberoamérica. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Los presidentes de Chile y Panamá hablan sobre la posible adhesión del país centroamericano a la Alianza del Pacífico. La CEPAL redujo a 1,1% su pronóstico de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2017. El Triángulo del Norte de Centroamérica desarrolla un plan para combatir el narcotráfico y la trata de personas. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos los resultados del segundo torneo de pelota mesoamericana 2017 desde Teotihuacán, México. Y en los deportes, jinetes iberoamericanos llegan al Salón de la Fama de la hípica. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió a su homólogo panameño, Juan Carlos Varela, quien realiza una visita oficial de 4 días a este país sudamericano. En un encuentro en el Palacio de la Moneda, ambos acordaron reforzar la relación comercial y hablaron de seguridad. Además, evaluaron la posible adhesión de Panamá a la Alianza del Pacífico, integrada actualmente por Chile, Colombia, México y Perú. Cabe destacar que Chile es el tercer usuario global del Canal de Panamá, por el que pasa cerca del 6% del comercio mundial y que Panamá es el principal destino de las exportaciones chilenas en Centroamérica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, redujo de 1.3 a 1.1% su pronóstico de crecimiento para la región en el año 2017. En este escenario, Sudamérica registrará un ligero crecimiento de 0.6%, mientras que Centroamérica experimentará un alza muy bueno de 3.6%. Los países que tendrán mayor expansión son Panamá y República Dominicana, mientras que en Venezuela se espera una contracción muy preocupante de 7.2%. Y de acuerdo con un informe presentado ante la Asamblea sobre Geociencias de la Unión Europea en Viena, el calentamiento global afecta el doble a las ciudades que al campo. Este informe, realizado por la Universidad belga de Lovaina, asegura que si el aumento en la temperatura mundial continúa al mismo ritmo, en los próximos 50 años el impacto de las olas de calor podría cuadruplicarse, ocasionando enfermedades graves y, en casos extremos, incluso la muerte. En el marco del programa Euroclima, la CEPAL lleva a cabo este martes una sesión para informar sobre los resultados del estudio Vulnerabilidad y Adaptación de las ciudades de América Latina y al cambio climático. Para hablarnos precisamente de este tema nos enlazamos vía Skype con el doctor Luis Miguel Galindo. Él es economista de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de este organismo. Muchas gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos ustedes. Un placer tenerlo aquí y bueno, pues según lo que ustedes estudian en esta división de cambio climático en la CEPAL y lo que han observado en la región, hay diferencias importantes entre los países como por ejemplo Venezuela y Uruguay. Hay unas emisiones per cápita muy altas con 10 toneladas de CO2, mientras que Ecuador y Colombia baja a 4 toneladas por habitante. ¿Cómo explicar esa diferencia en una misma región? Representa un poco menos del 10% de las emisiones totales, pero es un área particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Ahora, el monto total de las emisiones normalmente está asociado a factores, digamos, del tamaño de una economía, del tamaño de la población. Esto tiene un conjunto de factores, ¿no?, que se empiezan a mezclar. Desde luego puede ser que hay países ricos con poca población que llevan emisiones per cápita más altas, o países con emisiones más altas porque están asociados a la producción de combustibles fósiles, o países que tienen una parte, digamos, de precios bajos de combustibles fósiles que también se traducen en mayores emisiones, o incluso otros en la región que tienen de manera importante procesos de deforestación y que se suman al total de las emisiones y que alcanzan a tener emisiones per cápita altas.
Luis Miguel Galindo, te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. ¿Qué podría hacer, yo le preguntaría, qué podría hacer un ciudadano normal para ayudar a alcanzar los objetivos 2030 y pues los objetivos sustentables de la ONU, así ajustar su estilo de vida para ayudar a reducir estas emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero, los cuales mencionas? Lo que vemos en la región es un tránsito donde la gente cuando puede pasa del transporte público al transporte privado, de la educación pública a la educación privada y de la salud pública a la salud privada. Esto es, observamos en la región un tránsito del uso de estos bienes públicos al uso exclusivo de bienes privados. Es mucho más fácil reponerse de un desastre natural cuando hay sistemas de protección social universal que cuando hay una buena parte de la población que no tiene redes de protección y se enfrenta a perder todas estas, digamos, todas sus actividades productivas, etc. Entonces, creo que el gran dilema para la región es recuperar esta matriz pública y privada que permita en el largo plazo hacer un desarrollo más sostenible. Como alguien decía, los países ricos son aquellos donde los ricos de ese país siguen utilizando sus servicios públicos. Y creo que es función también de los estados de la región proveer este conjunto de matrices públicas adecuadas para que los ciudadanos en particular podamos hacer el cambio de nuestros estilos de vida. Hay países en América Latina que son consideradas economías emergentes. ¿Cómo lograr estos equilibrios entre estas economías en crecimiento y también que se cumpla con los objetivos sustentables que marca la ONU? Por un lado, lo que observamos es que el crecimiento económico en América Latina, en países en desarrollo, es fundamental para garantizar un conjunto de satisfactores que requerimos en los próximos años, ¿no? Esto es, requerimos seguir creciendo para generar empleo, reducir pobreza, mejorar nuestros patrones de consumo, etc. Pero al mismo tiempo vemos que eso está asociado a un mayor nivel de emisiones, de consumo de gasolinas, de electricidad, etcétera, que generan estos gases de efecto invernadero. Yo creo que ahí es justo donde el estilo de desarrollo que tenemos tiene que ser modificado a través de la aplicación de diversas políticas públicas que generan una transformación estructural con igualdad de nuestras sociedades. Pues precisamente políticas públicas, pero también los organismos internacionales podrían apoyar. Y con esto me refiero que a principios de febrero Euroclima anunció el lanzamiento para este 2017 de una nueva fase del programa regional de la Unión Europea en Cambio Climático para la región de América Latina. ¿Cómo este programa apoyará a los países de la región a cumplir con estos compromisos de los que hemos estado hablando y que fueron además otros tantos adoptados en las conferencias climáticas de la COP21 y la COP22, por ejemplo? Quizá uno de los grandes retos de cambio climático es que es un fenómeno global. Esto es, no importa dónde se realicen las emisiones, porque al final causan el mismo problema dentro de la atmósfera. Esto es, uno podría suponer que en alguna región hay 0 emisiones, pero mientras se mantengan las emisiones en otras regiones, el problema sigue existiendo. Esto hace entender que para resolver el problema del cambio climático tiene que haber una acción colectiva, donde todos participemos y donde hemos hecho, digamos, en el caso de CEPAL, énfasis en que esa participación tiene que ser de acuerdo a una responsabilidad conjunta, pero históricamente diferenciada. Esto es, hay países que han emitido más a lo largo de la historia y tienen que asumir esa responsabilidad, no obstante que todos tenemos que participar porque es evidentemente un problema global. En este sentido, estos programas como Euroclima, que es un programa conjunto entre la Unión Europea y los países de América Latina, trata de buscar o configurar, digamos, sinergias que permitan converger en la configuración de políticas públicas más regionales, a favor de la mitigación y de la adaptación, y tratar de encontrar puntos de encuentro entre nuestra región y, obviamente, Europa. Sin duda alguna, interesante lo que estamos comentando. Espero que pronto sigamos manejando este tipo de temas, sobre todo ahora que tenemos una importante y cercana comunicación con la Organización de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Ana Cris.
Pues sí, precisamente hablando de este tema, queremos presentarle un trabajo especial que se convertirá en una nueva sección en el Noticiero Iberoamérica al Día, en colaboración con el Centro de Información de las Naciones Unidas para México y el Caribe. Y bueno, esta es una cápsula que se trata sobre las alianzas para el desarrollo sostenible, Omar. Así es, Ana Cris, es un material pues con mucho valor informativo, por supuesto contenidos muy especiales que la Organización de las Naciones Unidas, por medio de esta agencia que tú comentas, Ana Cris, pues nos ha estado entregando, y por supuesto nosotros hemos tratado de darle una presentación basado en esto precisamente que les vamos a presentar. Colombia. El comercio está en auge, pero hasta hace poco la gente como Darwin Aguilar no se había beneficiado. Yo tenía aproximadamente 1 año y 6 meses que no conseguía empleo. Ser un patriarca en un hogar no es fácil cuando no hay dinero, pero se me presentó mi oportunidad. Los socorristas de Semprende llegaron a mi vida. Después de años de conflicto armado, esta nación ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes. Colombia ha tenido en los últimos 6-7 años un desarrollo sostenido entre lo más alto de la región y del mundo, entre 5 y 6%. Combatir la desigualdad y la pobreza es una prioridad del gobierno, que tiene gran interés en crear oportunidades de ingresos para sus poblaciones marginadas. El PNUD, con el respaldo del Fondo Fiduciario de Corea para las Metas de Desarrollo del Milenio, ha mejorado el acceso al microcrédito y la asistencia técnica. También ha ayudado a crear un Entrepreneurship Center para asistir a personas como Darwin. Por medio de Semprende me capacité como oficial de obra civil, que ahora mismo hago parte como auxiliar de almacén de una de las empresas muy importantes que es CBI. El programa inclusivo del PNUD se hizo aliado de CBI, una compañía multinacional de energía que está contratando a cientos de trabajadores para construir una nueva refinería, la más importante de este tipo en América Latina. Muchos fueron entrenados en el centro. Las alianzas públicas y privadas como esta garantizan la sostenibilidad del proyecto, que provee servicio a gente como mujeres, jóvenes e indígenas, normalmente excluida del Plan Nacional de Comercio y Desarrollo. Hasta ahora, los centros de empleo y los de formación de empresarios han capacitado a más de 21,000 personas, 60% de ellas mujeres, y han preparado más de 4,000 planes de negocios, lo que ha generado más de 2,000 empleos. Estaremos presentando precisamente estas cápsulas cada 8 días en este contexto de acercamiento con lo que hace este gran instituto que es la Organización de las Naciones Unidas. Este martes, precisamente, además, la Organización de las Naciones Unidas celebra el 10º aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta mañana fue inaugurado el 16º Foro Permanente sobre este tema, que concluirá el próximo 5 de mayo. En este contexto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió una reparación justa a quienes esclavizaron a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas y africanos compartimos la misma historia. Por eso no solo acompañamos, sino que apoyamos los reclamos para que quienes esclavizaron paguen una justa reparación. Por más de 500 años de sometimiento y saqueo, todavía no reparan estos daños en nuestro continente. En su visita por Brasil, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, inauguró hoy en la ciudad de Sao Paulo un encuentro empresarial donde destacó las reformas económicas impulsadas por su homólogo brasileño. Asimismo, subrayó la importancia de Brasil en la geopolítica regional y como una de las grandes potencias emergentes a nivel mundial. Ambos países oficializaron la construcción de un cable submarino de fibra óptica para conectar y potenciar las comunicaciones. Asimismo, Rajoy insistió en concretar, más bien antes de que finalice el año, un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Ese acuerdo es bueno por 2 razones, aunque solo sea por 2. Por un lado, mejorará la vida de los ciudadanos de ambos bloques, creando un mercado de 700 millones de consumidores y facilitando las relaciones entre nuestras empresas. Por otro, permitirá lanzar un mensaje positivo
a la comunidad internacional sobre los beneficios que reportan el mercado y la apertura exterior. Y en verdad esta es una historia digna de cualquier telenovela o de cualquier película de Hollywood, y es que en Brasil fueron abatidos 3 de los 50 presuntos autores del denominado asalto del siglo, que en la madrugada de lunes robaron alrededor de 40 millones de dólares en una empresa privada de seguridad en Uruguay. Aquí ya hay dos países, perdón usted, de Paraguay, aquí ya hay dos países que, bueno, pues forman parte de esta gran trama que se desarrolló en estas últimas horas. El gobierno de Bolivia, además, pidió un encuentro de alto nivel para evaluar los asaltos a gran escala que se han registrado ya en los 3 países, por supuesto vecinos, aparentemente por la misma organización criminal llamada Primer Comando de la capital. El modus operandi es evidentemente el mismo. Es un modus operandi que se ha aplicado de manera recurrente en Brasil, en el caso de Bolivia, en el caso Brinks, y ahora en Paraguay. Nosotros estamos pidiendo una reunión de alto nivel con las autoridades de Brasil y de repente vamos a consultar también, si es necesario, con Paraguay. El Salvador, Honduras y Guatemala desarrollan el Plan Fortaleza para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas. En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, dijo que su país apoyará con elementos del Ejército y de la Secretaría de Inteligencia Estratégica. Es un plan que va orientado al fortalecimiento de la seguridad de nuestras fronteras. En él van a trabajar más de 3.000 personas de estas dependencias. Este llamado Plan Fortaleza es apoyado también por Estados Unidos, esto con drones y helicópteros en labores de vigilancia. Colombia y Argentina fueron los únicos países latinoamericanos que incrementaron su gasto militar en 2016. Esto lo reveló el Instituto de la Paz de Estocolmo en su informe anual. En contraste, la mayoría de los países de la región bajaron el presupuesto de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el organismo sueco, el gasto militar subió a nivel mundial y Estados Unidos sigue siendo el país que destina más recursos en este rubro. Y en las últimas 26 horas murieron 3 personas en Venezuela, con lo que suman ya 25 fallecidos en 3 semanas por las protestas anti y pro-gubernamentales. Ante esta situación, la fiscal general Luisa Ortega hizo un llamado a retomar el diálogo para encontrar una solución pacífica a la crisis que vive el país sudamericano. Requerimos volver al diálogo, con interlocutores válidos con poder de decisión para construir una agenda de acuerdos que permita salidas democráticas e institucionales que resguarden al Estado de Derecho. Nadie desea para nuestro país, y menos la que les habla aquí, un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera. Falleció a los 89 años Agustín Edwards, dueño del periódico chileno El Mercurio, considerado como el principal y más antiguo diario de este país. Fue un pionero en la industria de los medios y figura clave en la política chilena por la influencia que ejerció sobre gobiernos y elecciones. Descanse en paz. El periodista y escritor portugués Fernando Neves fue galardonado con el premio luso-hispano Eduardo Lourenço 2017, esto por el lugar que ocupa en el periodismo desde hace 50 años. El premio consta de una bolsa de 7.500 euros. El ex canciller español Marcelino Oreja Aguirre aseguró que la relación entre su país y México se encuentra en el mejor momento. Nos une un pasado común, participamos en la misma cultura y el objetivo es siempre mirar hacia adelante. Y por supuesto en cada momento, en cada encuentro, en cada recepción, tampoco ha faltado la ocasión propicia para recordar que estos dos países, México y España, atraviesan por un gran momento de su historia, porque siempre el último momento parece el mejor. Esto lo dijo en el Senado de México, precisamente en el marco del 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España. Y Rebeca Greenspan, titular de la Secretaría General Iberoamericana, participó en la firma de adhesión del Ministerio de Educación de Brasil a la Alianza para la Movilidad Académica Iberoamericana, mejor conocido como Campus Iberoamérica. Con esta acción, el Ministerio brasileño contribuirá al fomento de la movilidad regional de estudiantes, profesores e investigadores en instituciones de educación superior.
Laura Garcendía nos presenta la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI. Amigos de Iberoamérica, es un placer para mí saludarlos. Y bueno, la práctica del juego de pelota en Mesoamérica es un deporte que data de unos 3.500 años. Al tratarse de una práctica que se celebra en diversas regiones de Mesoamérica, las reglas han cambiado según el país. Sin embargo, considera los planos de las deidades, los hombres y el inframundo citado en el famoso Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Entre misticismo y tradición se realizó el segundo torneo de juego de pelota mesoamericano Ulamastli 2017 en Teotihuacán. Yo lo inicié en el 2002, ya como un deporte. Hay una asociación de juegos y deportes autóctonos que se dedica a rescatar el juego, pero solamente como hacen 4 eventos. Yo lo estoy retomando como una forma deportiva. En el 2006 tomó un poquito de fuerza y ahorita hace 2 años fue que empezó ya a interesarse en otros estados de la República y otros países. Con más de 3.000 años de antigüedad, el juego de pelota hoy resurge y busca rescatar este deporte tradicional, que actualmente ya se practica en unos 16 estados del país. Ha sido desvalorizado este deporte y como mexicanos tenemos nuestro propio deporte. Nos va a pasar como las luchas libres que nace en México y ahorita en Estados Unidos, igual con el box. Entonces, yo pienso que esto no podemos dejarlo perder nosotros y eso me motiva a poder seguir adelante y ver un día a los jóvenes ser becados por este deporte. El juego de pelota mesoamericano Ulamastli, celebrado en Teotihuacán, busca evidenciar la importancia de conservar las raíces mexicanas, por lo que este encuentro participan jugadores de las ramas varonil y también femenil, provenientes por supuesto de lo largo y ancho de la República Mexicana. Muchas gracias a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Ya está en el estudio nuestro compañero Jorge Rubio, como siempre, con lo más relevante de los deportes. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, Omar, qué gusto saludarlos. Buenas tardes, buenas noches. Amigos de Iberoamérica al Día, un placer estar con ustedes. En el cuarto día de actividad del premundial de la CONCACAF Sub-17 que se desarrolla en Panamá, Honduras venció 3-0 a Curazao, consiguiendo su primera victoria del torneo, ubicándose en el segundo lugar por debajo de los panameños con 3 unidades. Su último duelo de la fase de grupo será el jueves ante Haití, mientras que los anfitriones Panamá igualaron a 0 en contra de Haití. Esto en un resultado sorpresivo para los panameños, que se mantienen en el primer lugar del grupo A con 4 puntos, seguidos de Honduras con 3. Más resultados de este día: Cuba 1-0 le está ganando a Canadá en estos momentos, mientras que Costa Rica y Surinam estarán enfrentándose a las 16:30 horas, tiempo de Panamá. El jinete venezolano Javier José Castellano fue elegido por el Comité de Votación del Salón de la Fama del Museo de las Carreras para ingresar al Salón de la Fama del Hipismo estadounidense, con lo cual se convirtió en el segundo criollo en ser elevado al Templo de los Inmortales, después de Ramón Domínguez en el 2016. En los últimos 4 años se han hecho acreedores de este premio Eclipse Award como el mejor jinete en territorio norteamericano. Junto a él, el mexicano Víctor Espinosa también será inducido. Recordemos que ganó la triple corona hípica y sus más de 3,000 carreras ha tenido una ganancia estimada de más de $193 millones desde 1992. Nos equivocamos de chamba. El acto de exaltación se llevará a cabo el 4 de agosto en Saratoga. Este miércoles se conocerá el sucesor del presidente de la Organización Deportiva Panamericana, del uruguayo Julio César Maglione, quien suma 2 años al frente de la institución. En la asamblea, que se realizará en el Centro de Convenciones del Punta del Este, contará con la presencia de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y también habrá representantes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018, así como delegados de los 41 comités olímpicos nacionales que conforman la organización. Los candidatos son Carlos Nussmann, presidente del Comité Olímpico brasileño, su homólogo chileno Neven Iván Illich y el dominicano José Joaquín Puello.
Y aún faltan 2 años para que Lima inaugure los Juegos Panamericanos número 17 y sextos para Panamericanos 2019, pero ya se dieron a conocer los primeros embajadores deportivos y que serán la imagen de Perú en las distintas competencias internacionales y locales en su camino de preparación para el evento máximo. Los atletas Ariana Orrego, Analí Gómez, Diego Elías y Andy Martínez asumieron el compromiso ante Ricardo Duarte Munguí, vicepresidente de la Asociación de Atletas Olímpicos, quien también es un destacado basquetbolista nacional. Hasta aquí la información deportiva. Excelente tarde, excelente noche. Ana Cristina Omar, regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Pues así se nos terminó el tiempo. Llegamos al final de esta emisión, pero a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio informativo, les agradecemos muchísimo por su atención. Nos vamos con el chileno Pedro Piedra, que se ha convertido en un ícono de la música independiente precisamente en esta región. Los dejamos con esto que se llama La Balada de J. González y los esperamos además mañana con mucho más información en México, en Iberoamérica al Día. Y no es tan fácil ser Jorge González, una estrella en el oscuro cielo austral, la que viaja a mayor velocidad que todas las demás. Oh, Europa no es tan lejos, hijo mío. Detrás de las montañas a tus pies. Y no es tan fácil ser Jorge González, un cometa en el oscuro cielo austral, el que viaja a mayor velocidad, el que brilla más que todos los demás.